Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Tema de la escuela dominical del día 16 de noviembre de 2025. Vamos a iniciar el tema dando lectura a unas palabras pronunciadas por el apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, en el país de Panamá, el 29 de enero de 2017. Y dicen así: para la honra y la gloria del Señor. El hombre desde el inicio goza de un privilegio de parte de nuestro Dios. Ese privilegio se llama libre albedrío. Quiere decir que el hombre tiene la capacidad de decidir lo que él quiera. Nadie debe imponer una voluntad extraña o ajena a lo que sus propias convicciones tienen. Cuando una persona te exige, te obliga a aceptar o creer en algo que no has entendido, te está privando del derecho que Dios te dio de creer en lo que tú quieras. Introducción. Algunos piensan erróneamente que la fe es una forma de manipulación, cuando en realidad son totalmente opuestas. La manipulación surge del miedo, la presión, la imposición o el engaño, anulando la razón y forzando la voluntad de las personas. En cambio, la fe verdadera, aquella que proviene del Evangelio de Cristo predicado por sus apóstoles, es racional, pues implica el uso de la razón y una decisión consciente. Está basada en la verdad y se ejerce con libre albedrío, no por obligación, sino por convicción y entendimiento. Mientras la manipulación oprime y confunde, la fe ilumina, libera y transforma al ser humano desde su propia libertad. Santiago 1:25. La fe no anula la razón ni la libertad, por el contrario, las eleva. La fe genuina no limita la mente ni la voluntad del ser humano, al contrario, las ennoblece y fortalece. Es una fuerza que inspira, forma y edifica, porque se acepta con entendimiento y convicción, no por imposición. A diferencia de la manipulación que intenta dominar o coartar, la fe invita y convence mediante la verdad. Quienes poseen amplia preparación académica y los que ejercen un oficio humilde, han reflexionado y razonado su creencia con plena conciencia, obrando por convicción en el conocimiento y del amor sincero hacia Dios. Romanos 4:21. Libre albedrío. El Evangelio de Cristo se edifica sobre el principio divino del libre albedrío, donde cada persona decide creer y servir a Dios por voluntad propia. A lo largo de la historia, algunas religiones recurrieron a la coerción, el miedo o la presión social para imponer sus creencias, llegando incluso a castigar con prisión o muerte a quienes se negaban a seguir la fe dominante. Existía una fuerte presión social para imponer la religión de los reyes y de quienes ostentaban el poder, haciendo que muchos se sometieran por conveniencia o temor, no por convicción. Sin embargo, Jesucristo y sus enviados jamás forzaron o manipularon conciencias. Su mensaje fue una invitación libre y amorosa, basada en la verdad y en el respeto a la decisión individual. En el verdadero Evangelio de Cristo no hay imposición, sino libertad espiritual, porque Dios desea hijos que lo sigan por entendimiento y convicción, no por miedo ni obligación. 2 Corintios 3:17, Josué 24:15. Las reglas institucionales no son manipulación. Las reglas institucionales no son manipulación, pues toda organización, ya sea una empresa, escuela, banco o gobierno, posee normas que regulan su funcionamiento y las relaciones entre sus integrantes. Quien decide formar parte de ellas lo hace de manera libre y consciente, aceptando sus disposiciones por voluntad propia. Así también, la Iglesia del Señor, siendo un cuerpo ordenado, se sujeta a las normas que la doctrina de Jesucristo establece para su pueblo, cumpliendo con el principio cristiano de dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Por eso, aunque las reglas sean firmes o exigentes, no implican coerción y control, sino orden, responsabilidad y respeto, tanto hacia las autoridades terrenales como hacia Dios. Lucas 9:23. Reconocer autoridad no es ser manipulado. Reconocer autoridad no es ser manipulado, pues la Iglesia de Jesucristo comprende el valor del orden y el respeto hacia toda forma legítima de autoridad. Reconoce a los gobiernos y se sujeta a las leyes establecidas en cada nación, cumpliendo con sus deberes civiles con integridad. De igual manera, acepta la autoridad espiritual contenida en la palabra revelada de Jesucristo, entendiendo que Dios ha dispuesto en su Iglesia una fuente de doctrina y dirección a través de la elección. Cada religión reconoce una figura o figuras eclesiásticas como sus líderes espirituales. El reconocimiento y aprecio a estos líderes espirituales por parte de los fieles de diferentes religiones no es manipulación, sino ejercicio del derecho a la libertad de creencias, lo cual es un derecho que cada persona goza, escogiendo para sí su religión o bien, también decidir no creer. La Iglesia de Jesucristo enseña a respetar la decisión de cada persona de creer o no creer, y no es menos el derecho de la Iglesia de Jesucristo al de otras religiones. 1 Pedro 5,
2-3. Las acciones de los discípulos de Cristo. Las acciones de los discípulos de Cristo reflejan la libertad y sinceridad con que el pueblo recibía su mensaje. En los tiempos de Jesús y de los apóstoles, multitudes lo seguían van consuelo, otros sanidad o esperanza. Sin embargo, aquellas manifestaciones de fe no pueden considerarse manipulación, porque surgían del corazón y de la voluntad libre de quienes creían. Nadie fue forzado ni coaccionado a seguir al Señor, cada persona actuaba desde su propia convicción, ejerciendo sus derechos y libertades. Incluso hoy, esas expresiones de devoción y gratitud se reconocen como un testimonio genuino de fe consciente y voluntaria, no como fanatismo ni sometimiento. Juan 3:2 y Mateo 21:8-11 muestran cómo las multitudes reconocían a Cristo por convicción, no por coerción. Movidas por diversas razones, ya fueran espirituales o materiales, algunos. En la enseñanza y predicación del Evangelio no hay manipulación. En la enseñanza y predicación del Evangelio de Cristo no existe manipulación, porque el propósito de la Iglesia de Cristo no es dominar conciencias, sino iluminar entendimientos con la verdad de Dios. La palabra de Jesucristo que se profesa no impone ni controla, sino que forma convicciones firmes y libres en quienes la reciben. Cada creyente escucha y decide con plena libertad, pues la doctrina de Cristo no anula la voluntad, sino que la orienta hacia el bien. La instrucción en la Iglesia del Señor se apoya en la claridad, el amor y la integridad, sin dobles intenciones. Su único objetivo es orientar a las almas hacia el bien. Quien recibe el mensaje de salvación lo hace con discernimiento, y quien lo comparte, con la libertad que concede el Espíritu Santo. Así, la predicación se convierte en un acto de libertad espiritual que edifica, transforma y conduce a servir a Dios por convicción, no por obligación. Lucas 4:18. Nota al expositor, esta cita muestra que el Evangelio de Cristo libera y transforma por amor y convicción, nunca por manipulación o coacción. Jesucristo y sus enviados nunca han actuado como manipuladores. Can con la figura del manipulador, porque su enseñanza se fundamenta en la verdad, la libertad y el amor. El Señor no impuso su mensaje ni apeló al temor, más bien, invitó con ternura y respeto, permitiendo que cada persona respondiera con plena libertad. Si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16:24. Los apóstoles siguieron fielmente ese modelo de servicio, exhortando con mansedumbre y guiando a los creyentes hacia una fe consciente, libre y voluntaria. Hoy, en la continuidad de la obra de Cristo, el ministerio del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García mantiene ese mismo principio guiando a la Iglesia del Señor a través de la doctrina de Jesucristo al conocimiento de Dios. Mateo 11:28-29. Nota al expositor, esta cita muestra el carácter libre y compasivo de Cristo, no obliga, invita, no somete, alivia, no manipula, sino que conduce al descanso y a la paz mediante una comunión voluntaria y consciente con Él. 2 Corintios 1:24. Conclusión. El libre albedrío y la fe son dones sagrados otorgados por Dios al ser humano. Ambos implican el ejercicio de la voluntad, la capacidad de decidir con conocimiento y el respeto absoluto a la autonomía personal. La vida espiritual en la Iglesia se desarrolla en un ambiente de transparencia, verdad y respeto a la conciencia individual. El Evangelio no manipula, transforma, no impone, invita, no controla, aspira a agradar a Dios por amor. Nuestra vida cristiana no está guiada por manipulaciones ni prohibiciones, sino por decisiones libres, conscientes y responsables, nacidas del deseo profundo de seguir a Cristo con amor y gratitud. Sentir amor y reconocimiento por la elección es un regalo de Dios que nos llena de libertad y sentido. Presentación apostólica. Así es que, somos gente que hemos crecido con reglas. Que dentro de nuestros principios y valores está el entender que, en todas las cosas, sea en la escuela o en la empresa hay reglas. Todos nos sujetamos a nuestra escuela, a nuestros trabajos, a nuestras asociaciones que pertenecemos. En todo hay una constitución que regla y que da orden a todas las cosas y cuando queremos ser parte de aquello, estamos dispuestos y de acuerdo a sujetarnos. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Durango, 8 de marzo de 2018. Este es el tema tal cual fue enviado por el Ministerio de Ortodoxia. Lo volveremos a repetir para una mayor comprensión del contenido. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia del Dios Vivo Columna y apoyo de la verdad la luz del mundo. Tema de la Escuela Dominical del día 16 de noviembre de 2025. Vamos a iniciar el tema dando lectura a unas palabras pronunciadas por el apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, en el país de Panamá, el 29 de enero de 2017. Y dicen así:
para la honra y la gloria del Señor. El hombre desde el inicio goza de un privilegio de parte de nuestro Dios. Ese privilegio se llama libre albedrío. Quiere decir que el hombre tiene la capacidad de decidir lo que él quiera. Nadie debe imponer una voluntad extraña o ajena a lo que sus propias convicciones tienen. Cuando una persona te exige, te obliga a aceptar o creer en algo que no has entendido, te está privando del derecho que Dios te dio de creer en lo que tú quieras. Introducción. Algunos piensan erróneamente que la fe es una forma de manipulación, cuando en realidad son totalmente opuestas. La manipulación surge del miedo, la presión, la imposición o el engaño, anulando la razón y forzando la voluntad de las personas. En cambio, la fe verdadera, aquella que proviene del Evangelio de Cristo predicado por sus apóstoles, es racional, pues implica el uso de la razón y una decisión consciente. Está basada en la verdad y se ejerce con libre albedrío, no por obligación, sino por convicción y entendimiento. Mientras la manipulación oprime y confunde, la fe ilumina, libera y transforma al ser humano desde su propia libertad. Santiago 1:25. La fe no anula la razón ni la libertad, por el contrario, las eleva. La fe genuina no limita la mente ni la voluntad del ser humano, al contrario, las ennoblece y fortalece. Es una fuerza que inspira, forma y edifica, porque se acepta con entendimiento y convicción, no por imposición. A diferencia de la manipulación que intenta dominar o coartar, la fe invita y convence mediante la verdad. Quienes poseen amplia preparación académica y los que ejercen un oficio humilde, han reflexionado y razonado su creencia con plena conciencia, obrando por convicción en el conocimiento y del amor sincero hacia Dios. Romanos 4:21. Libre albedrío. El Evangelio de Cristo se edifica sobre el principio divino del libre albedrío, donde cada persona decide creer y servir a Dios por voluntad propia. A lo largo de la historia, algunas religiones recurrieron a la coerción, el miedo o la presión social para imponer sus creencias, llegando incluso a castigar con prisión o muerte a quienes se negaban a seguir la fe dominante. Existía una fuerte presión social para imponer la religión de los reyes y de quienes ostentaban el poder, haciendo que muchos se sometieran por conveniencia o temor, no por convicción. Sin embargo, Jesucristo y sus enviados jamás forzaron o manipularon conciencias. Su mensaje fue una invitación libre y amorosa, basada en la verdad y en el respeto a la decisión individual. En el verdadero Evangelio de Cristo no hay imposición, sino libertad espiritual, porque Dios desea hijos que lo sigan por entendimiento y convicción, no por miedo ni obligación. 2 Corintios 3:17, Josué 24:15. Las reglas institucionales no son manipulación. Las reglas institucionales no son manipulación, pues toda organización, ya sea una empresa, escuela, banco o gobierno, posee normas que regulan su funcionamiento y las relaciones entre sus integrantes. Quien decide formar parte de ellas lo hace de manera libre y consciente, aceptando sus disposiciones por voluntad propia. Así también, la Iglesia del Señor, siendo un cuerpo ordenado, se sujeta a las normas que la doctrina de Jesucristo establece para su pueblo, cumpliendo con el principio cristiano de dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Por eso, aunque las reglas sean firmes o exigentes, no implican coerción y control, sino orden, responsabilidad y respeto, tanto hacia las autoridades terrenales como hacia Dios. Lucas 9:23. Reconocer autoridad no es ser manipulado. Reconocer autoridad no es ser manipulado, pues la Iglesia de Jesucristo comprende el valor del orden y el respeto hacia toda forma legítima de autoridad. Reconoce a los gobiernos y se sujeta a las leyes establecidas en cada nación, cumpliendo con sus deberes civiles con integridad. De igual manera, acepta la autoridad espiritual contenida en la palabra revelada de Jesucristo, entendiendo que Dios ha dispuesto en su Iglesia una fuente de doctrina y dirección a través de la elección. Cada religión reconoce una figura o figuras eclesiásticas como sus líderes espirituales. El reconocimiento y aprecio a estos líderes espirituales por parte de los fieles de diferentes religiones no es manipulación, sino ejercicio del derecho a la libertad de creencias, lo cual es un derecho que cada persona goza, escogiendo para sí su religión o bien, también decidir no creer. La Iglesia de Jesucristo enseña a respetar la decisión de cada persona de creer o no creer, y no es menos el derecho de la Iglesia de Jesucristo al de otras religiones. 1 Pedro 5, 2-3. Las acciones de los discípulos de Cristo. Las acciones de los discípulos de Cristo reflejan la libertad y sinceridad con que el pueblo recibía su mensaje. En los tiempos de Jesús y de los apóstoles, multitudes lo seguían van consuelo, otros sanidad o esperanza. Sin embargo, aquellas manifestaciones de fe no pueden considerarse manipulación, porque surgían del corazón y de la voluntad libre de quienes creían.
Nadie fue forzado ni coaccionado a seguir al Señor. Cada persona actuaba desde su propia convicción, ejerciendo sus derechos y libertades. Incluso hoy, esas expresiones de devoción y gratitud se reconocen como un testimonio genuino de fe consciente y voluntaria, no como fanatismo ni sometimiento. Juan 3:2 y Mateo 21:8-11 muestran cómo las multitudes reconocían a Cristo por convicción, no por coerción. Movidas por diversas razones, ya fueran espirituales o materiales, algunos. En la enseñanza y predicación del Evangelio no hay manipulación. En la enseñanza y predicación del Evangelio de Cristo no existe manipulación, porque el propósito de la Iglesia de Cristo no es dominar conciencias, sino iluminar entendimientos con la verdad de Dios. La palabra de Jesucristo que se profesa no impone ni controla, sino que forma convicciones firmes y libres en quienes la reciben. Cada creyente escucha y decide con plena libertad, pues la doctrina de Cristo no anula la voluntad, sino que la orienta hacia el bien. La instrucción en la Iglesia del Señor se apoya en la claridad, el amor y la integridad, sin dobles intenciones. Su único objetivo es orientar a las almas hacia el bien. Quien recibe el mensaje de salvación lo hace con discernimiento, y quien lo comparte, con la libertad que concede el Espíritu Santo. Así, la predicación se convierte en un acto de libertad espiritual que edifica, transforma y conduce a servir a Dios por convicción, no por obligación. Lucas 4:18. Nota al expositor. Esta cita muestra que el Evangelio de Cristo libera y transforma por amor y convicción, nunca por manipulación o coacción. Jesucristo y sus enviados nunca han actuado como manipuladores. Can con la figura del manipulador, porque su enseñanza se fundamenta en la verdad, la libertad y el amor. El Señor no impuso su mensaje ni apeló al temor, más bien, invitó con ternura y respeto, permitiendo que cada persona respondiera con plena libertad. Si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16:24. Los apóstoles siguieron fielmente ese modelo de servicio, exhortando con mansedumbre y guiando a los creyentes hacia una fe consciente, libre y voluntaria. Hoy, en la continuidad de la obra de Cristo, el ministerio del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García mantiene ese mismo principio guiando a la Iglesia del Señor a través de la doctrina de Jesucristo al conocimiento de Dios. Mateo 11:28-29. Nota al expositor, esta cita muestra el carácter libre y compasivo de Cristo, no obliga, invita, no somete, alivia, no manipula, sino que conduce al descanso y a la paz mediante una comunión voluntaria y consciente con Él. 2 Corintios 1:24. Conclusión. El libre albedrío y la fe son dones sagrados otorgados por Dios al ser humano. Ambos implican el ejercicio de la voluntad, la capacidad de decidir con conocimiento y el respeto absoluto a la autonomía personal. La vida espiritual en la Iglesia se desarrolla en un ambiente de transparencia, verdad y respeto a la conciencia individual. El Evangelio no manipula, transforma, no impone, invita, no controla, pira a agradar a Dios por amor. Nuestra vida cristiana no está guiada por manipulaciones ni prohibiciones, sino por decisiones libres, conscientes y responsables, nacidas del deseo profundo de seguir a Cristo con amor y gratitud. Sentir amor y reconocimiento por la elección es un regalo de Dios que nos llena de libertad y sentido. Presentación apostólica. Así es que, somos gente que hemos crecido con reglas. Que dentro de nuestros principios y valores está el entender que, en todas las cosas, sea en la escuela o en la empresa hay reglas. Todos nos sujetamos a nuestra escuela, a nuestros trabajos, a nuestras asociaciones que pertenecemos. En todo hay una constitución que regla y que da orden a todas las cosas y cuando queremos ser parte de aquello, estamos dispuestos y de acuerdo a sujetarnos. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Durango, 8 de marzo de 2018. Este es el tema tal cual fue enviado por el Ministerio de Ortodoxia. Lo volveremos a repetir para una mayor comprensión del contenido. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia del Dios Vivo Columna y apoyo de la verdad la luz del mundo. Tema de la escuela dominical del día 16 de noviembre de 2025. Vamos a iniciar el tema dando lectura a unas palabras pronunciadas por el apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, en el país de Panamá, el 29 de enero de 2017. Y dicen así, para la honra y la gloria del Señor. El hombre desde el inicio, goza de un privilegio de parte de nuestro Dios, ese privilegio se llama, libre albedrío. Quiere decir, que el hombre tiene la capacidad de decidir lo que él quiera. Nadie debe imponer una voluntad extraña o ajena a lo que sus propias convicciones tienen. Cuando una persona te exige, te obliga a aceptar o creer en algo que no has entendido,
te está privando del derecho que Dios te dio de creer en lo que tú quieras. Introducción. Algunos piensan erróneamente que la fe es una forma de manipulación, cuando en realidad son totalmente opuestas. La manipulación surge del miedo, la presión, la imposición o el engaño, anulando la razón y forzando la voluntad de las personas. En cambio, la fe verdadera, aquella que proviene del Evangelio de Cristo predicado por sus apóstoles, es racional, pues implica el uso de la razón y una decisión consciente. Está basada en la verdad y se ejerce con libre albedrío, no por obligación, sino por convicción y entendimiento. Mientras la manipulación oprime y confunde, la fe ilumina, libera y transforma al ser humano desde su propia libertad. Santiago 1:25. La fe no anula la razón ni la libertad, por el contrario, las eleva. La fe genuina no limita la mente ni la voluntad del ser humano, al contrario, las ennoblece y fortalece. Es una fuerza que inspira, forma y edifica, porque se acepta con entendimiento y convicción, no por imposición. A diferencia de la manipulación que intenta dominar o coartar, la fe invita y convence mediante la verdad. Quienes poseen amplia preparación académica y los que ejercen un oficio humilde, han reflexionado y razonado su creencia con plena conciencia, obrando por convicción en el conocimiento y del amor sincero hacia Dios. Romanos 4:21. Libre albedrío. El Evangelio de Cristo se edifica sobre el principio divino del libre albedrío, donde cada persona decide creer y servir a Dios por voluntad propia. A lo largo de la historia, algunas religiones recurrieron a la coerción, el miedo o la presión social para imponer sus creencias, llegando incluso a castigar con prisión o muerte a quienes se negaban a seguir la fe dominante. Existía una fuerte presión social para imponer la religión de los reyes y de quienes ostentaban el poder, haciendo que muchos se sometieran por conveniencia o temor, no por convicción. Sin embargo, Jesucristo y sus enviados jamás forzaron o manipularon conciencias. Su mensaje fue una invitación libre y amorosa, basada en la verdad y en el respeto a la decisión individual. En el verdadero Evangelio de Cristo no hay imposición, sino libertad espiritual, porque Dios desea hijos que lo sigan por entendimiento y convicción, no por miedo ni obligación. 2 Corintios 3:17, Josué 24:15. Las reglas institucionales no son manipulación. Las reglas institucionales no son manipulación, pues toda organización, ya sea una empresa, escuela, banco o gobierno, posee normas que regulan su funcionamiento y las relaciones entre sus integrantes. Quien decide formar parte de ellas lo hace de manera libre y consciente, aceptando sus disposiciones por voluntad propia. Así también, la Iglesia del Señor, siendo un cuerpo ordenado, se sujeta a las normas que la doctrina de Jesucristo establece para su pueblo, cumpliendo con el principio cristiano de dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Por eso, aunque las reglas sean firmes o exigentes, no implican coerción y control, sino orden, responsabilidad y respeto, tanto hacia las autoridades terrenales como hacia Dios. Lucas 9:23. Reconocer autoridad no es ser manipulado. Reconocer autoridad no es ser manipulado, pues la Iglesia de Jesucristo comprende el valor del orden y el respeto hacia toda forma legítima de autoridad. Reconoce a los gobiernos y se sujeta a las leyes establecidas en cada nación, cumpliendo con sus deberes civiles con integridad. De igual manera, acepta la autoridad espiritual contenida en la palabra revelada de Jesucristo, entendiendo que Dios ha dispuesto en su Iglesia una fuente de doctrina y dirección a través de la elección. Cada religión reconoce una figura o figuras eclesiásticas como sus líderes espirituales. El reconocimiento y aprecio a estos líderes espirituales por parte de los fieles de diferentes religiones no es manipulación, sino ejercicio del derecho a la libertad de creencias, lo cual es un derecho que cada persona goza, escogiendo para sí su religión o bien, también decidir no creer. La Iglesia de Jesucristo enseña a respetar la decisión de cada persona de creer o no creer, y no es menos el derecho de la Iglesia de Jesucristo al de otras religiones. 1 Pedro 5, 2-3. Las acciones de los discípulos de Cristo. Las acciones de los discípulos de Cristo reflejan la libertad y sinceridad con que el pueblo recibía su mensaje. En los tiempos de Jesús y de los apóstoles, multitudes lo seguían van consuelo, otros sanidad o esperanza. Sin embargo, aquellas manifestaciones de fe no pueden considerarse manipulación, porque surgían del corazón y de la voluntad libre de quienes creían. Nadie fue forzado ni coaccionado a seguir al Señor. Cada persona actuaba desde su propia convicción, ejerciendo sus derechos y libertades. Incluso hoy, esas expresiones de devoción y gratitud se reconocen como un testimonio genuino de fe consciente y voluntaria, no como fanatismo ni sometimiento. Juan 3:2 y Mateo 21, 8-11 muestran cómo las multitudes reconocían a Cristo por convicción, no por coerción.
movidas por diversas razones, ya fueran espirituales o materiales, algunos. En la enseñanza y predicación del Evangelio no hay manipulación. En la enseñanza y predicación del Evangelio de Cristo no existe manipulación, porque el propósito de la Iglesia de Cristo no es dominar conciencias, sino iluminar entendimientos con la verdad de Dios. La palabra de Jesucristo que se profesa no impone ni controla, sino que forma convicciones firmes y libres en quienes la reciben. Cada creyente escucha y decide con plena libertad, pues la doctrina de Cristo no anula la voluntad, sino que la orienta hacia el bien. La instrucción en la Iglesia del Señor se apoya en la claridad, el amor y la integridad, sin dobles intenciones. Su único objetivo es orientar a las almas hacia el bien. Quien recibe el mensaje de salvación lo hace con discernimiento, y quien lo comparte, con la libertad que concede el Espíritu Santo. Así, la predicación se convierte en un acto de libertad espiritual que edifica, transforma y conduce a servir a Dios por convicción, no por obligación. Lucas 4:18. Nota al expositor. Esta cita muestra que el Evangelio de Cristo libera y transforma por amor y convicción, nunca por manipulación o coacción. Jesucristo y sus enviados nunca han actuado como manipuladores. Can con la figura del manipulador, porque su enseñanza se fundamenta en la verdad, la libertad y el amor. El Señor no impuso su mensaje ni apeló al temor, más bien, invitó con ternura y respeto, permitiendo que cada persona respondiera con plena libertad. Si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16:24. Los apóstoles siguieron fielmente ese modelo de servicio, exhortando con mansedumbre y guiando a los creyentes hacia una fe consciente, libre y voluntaria. Hoy, en la continuidad de la obra de Cristo, el ministerio del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García mantiene ese mismo principio guiando a la Iglesia del Señor a través de la doctrina de Jesucristo al conocimiento de Dios. Mateo 11, 28-29. Nota al expositor, esta cita muestra el carácter libre y compasivo de Cristo, no obliga, invita, no somete, alivia, no manipula, sino que conduce al descanso y a la paz mediante una comunión voluntaria y consciente con Él. 2 Corintios 1:24. Conclusión. El libre albedrío y la fe son dones sagrados otorgados por Dios al ser humano. Ambos implican el ejercicio de la voluntad, la capacidad de decidir con conocimiento y el respeto absoluto a la autonomía personal. La vida espiritual en la Iglesia se desarrolla en un ambiente de transparencia, verdad y respeto a la conciencia individual. El Evangelio no manipula, transforma, no impone, invita, no controla, aspira a agradar a Dios por amor. Nuestra vida cristiana no está guiada por manipulaciones ni prohibiciones, sino por decisiones libres, conscientes y responsables, nacidas del deseo profundo de seguir a Cristo con amor y gratitud. Sentir amor y reconocimiento por la elección es un regalo de Dios que nos llena de libertad y sentido. Presentación apostólica. Así es que, somos gente que hemos crecido con reglas. Que dentro de nuestros principios y valores está el entender que, en todas las cosas, sea en la escuela o en la empresa hay reglas. Todos nos sujetamos a nuestra escuela, a nuestros trabajos, a nuestras asociaciones que pertenecemos. En todo hay una constitución que regla y que da orden a todas las cosas y cuando queremos ser parte de aquello, estamos dispuestos y de acuerdo a sujetarnos. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Durango, 8 de marzo de 2018. Este es el tema tal cual fue enviado por el Ministerio de Ortodoxia. Lo volveremos a repetir para una mayor comprensión del contenido. Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Iglesia del Dios Vivo Columna y apoyo de la verdad la luz del mundo. Tema de la escuela dominical del día 16 de noviembre de 2025. Vamos a iniciar el tema dando lectura a unas palabras pronunciadas por el apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, en el país de Panamá, el 29 de enero de 2017. Y dicen así, para la honra y la gloria del Señor. El hombre desde el inicio, goza de un privilegio de parte de nuestro Dios, ese privilegio se llama, libre albedrío. Quiere decir, que el hombre tiene la capacidad de decidir lo que él quiera. Nadie debe imponer una voluntad extraña o ajena a lo que sus propias convicciones tienen. Cuando una persona te exige, te obliga a aceptar o creer en algo que no has entendido, te está privando del derecho que Dios te dio de creer en lo que tú quieras. Introducción. Algunos piensan erróneamente que la fe es una forma de manipulación, cuando en realidad son totalmente opuestas. La manipulación surge del miedo, la presión, la imposición o el engaño, anulando la razón y forzando la voluntad de las personas. En cambio, la fe verdadera, aquella que proviene del Evangelio de Cristo predicado por sus apóstoles,
Es racional, pues implica el uso de la razón y una decisión consciente. Está basada en la verdad y se ejerce con libre albedrío, no por obligación, sino por convicción y entendimiento. Mientras la manipulación oprime y confunde, la fe ilumina, libera y transforma al ser humano desde su propia libertad. Santiago 1:25. La fe no anula la razón ni la libertad, por el contrario, las eleva. La fe genuina no limita la mente ni la voluntad del ser humano, al contrario, las ennoblece y fortalece. Es una fuerza que inspira, forma y edifica, porque se acepta con entendimiento y convicción, no por imposición. A diferencia de la manipulación que intenta dominar o coartar, la fe invita y convence mediante la verdad. Quienes poseen amplia preparación académica y los que ejercen un oficio humilde, han reflexionado y razonado su creencia con plena conciencia, obrando por convicción en el conocimiento y del amor sincero hacia Dios. Romanos 4:21. Libre albedrío. El Evangelio de Cristo se edifica sobre el principio divino del libre albedrío, donde cada persona decide creer y servir a Dios por voluntad propia. A lo largo de la historia, algunas religiones recurrieron a la coerción, el miedo o la presión social para imponer sus creencias, llegando incluso a castigar con prisión o muerte a quienes se negaban a seguir la fe dominante. Existía una fuerte presión social para imponer la religión de los reyes y de quienes ostentaban el poder, haciendo que muchos se sometieran por conveniencia o temor, no por convicción. Sin embargo, Jesucristo y sus enviados jamás forzaron o manipularon conciencias. Su mensaje fue una invitación libre y amorosa, basada en la verdad y en el respeto a la decisión individual. En el verdadero Evangelio de Cristo no hay imposición, sino libertad espiritual, porque Dios desea hijos que lo sigan por entendimiento y convicción, no por miedo ni obligación. 2 Corintios 3:17, Josué 24:15. Las reglas institucionales no son manipulación. Las reglas institucionales no son manipulación, pues toda organización, ya sea una empresa, escuela, banco o gobierno, posee normas que regulan su funcionamiento y las relaciones entre sus integrantes. Quien decide formar parte de ellas lo hace de manera libre y consciente, aceptando sus disposiciones por voluntad propia. Así también, la Iglesia del Señor, siendo un cuerpo ordenado, se sujeta a las normas que la doctrina de Jesucristo establece para su pueblo, cumpliendo con el principio cristiano de dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Por eso, aunque las reglas sean firmes o exigentes, no implican coerción y control, sino orden, responsabilidad y respeto, tanto hacia las autoridades terrenales como hacia Dios. Lucas 9:23. Reconocer autoridad no es ser manipulado. Reconocer autoridad no es ser manipulado, pues la Iglesia de Jesucristo comprende el valor del orden y el respeto hacia toda forma legítima de autoridad. Reconoce a los gobiernos y se sujeta a las leyes establecidas en cada nación, cumpliendo con sus deberes civiles con integridad. De igual manera, acepta la autoridad espiritual contenida en la palabra revelada de Jesucristo, entendiendo que Dios ha dispuesto en su Iglesia una fuente de doctrina y dirección a través de la elección. Cada religión reconoce una figura o figuras eclesiásticas como sus líderes espirituales. El reconocimiento y aprecio a estos líderes espirituales por parte de los fieles de diferentes religiones no es manipulación, sino ejercicio del derecho a la libertad de creencias, lo cual es un derecho que cada persona goza, escogiendo para sí su religión o bien, también decidir no creer. La Iglesia de Jesucristo enseña a respetar la decisión de cada persona de creer o no creer, y no es menos el derecho de la Iglesia de Jesucristo al de otras religiones. 1 Pedro 5, 2-3. Las acciones de los discípulos de Cristo. Las acciones de los discípulos de Cristo reflejan la libertad y sinceridad con que el pueblo recibía su mensaje. En los tiempos de Jesús y de los apóstoles, multitudes lo seguían van consuelo, otros sanidad o esperanza. Sin embargo, aquellas manifestaciones de fe no pueden considerarse manipulación, porque surgían del corazón y de la voluntad libre de quienes creían. Nadie fue forzado ni coaccionado a seguir al Señor. Cada persona actuaba desde su propia convicción, ejerciendo sus derechos y libertades. Incluso hoy, esas expresiones de devoción y gratitud se reconocen como un testimonio genuino de fe consciente y voluntaria, no como fanatismo ni sometimiento. Juan 3:2 y Mateo 21:8-11 muestran cómo las multitudes reconocían a Cristo por convicción, no por coerción. Movidas por diversas razones, ya fueran espirituales o materiales, algunos. En la enseñanza y predicación del Evangelio no hay manipulación. En la enseñanza y predicación del Evangelio de Cristo no existe manipulación, porque el propósito de la Iglesia de Cristo no es dominar conciencias, sino iluminar entendimientos con la verdad de Dios. La palabra de Jesucristo que se profesa no impone ni controla,
sino que forma convicciones firmes y libres en quienes la reciben. Cada creyente escucha y decide con plena libertad, pues la doctrina de Cristo no anula la voluntad, sino que la orienta hacia el bien. La instrucción en la Iglesia del Señor se apoya en la claridad, el amor y la integridad, sin dobles intenciones. Su único objetivo es orientar a las almas hacia el bien. Quien recibe el mensaje de salvación lo hace con discernimiento, y quien lo comparte, con la libertad que concede el Espíritu Santo. Así, la predicación se convierte en un acto de libertad espiritual que edifica, transforma y conduce a servir a Dios por convicción, no por obligación. Lucas 4:18. Nota al expositor: esta cita muestra que el Evangelio de Cristo libera y transforma por amor y convicción, nunca por manipulación o coacción. Jesucristo y sus enviados nunca han actuado como manipuladores. Can con la figura del manipulador, porque su enseñanza se fundamenta en la verdad, la libertad y el amor. El Señor no impuso su mensaje ni apeló al temor, más bien, invitó con ternura y respeto, permitiendo que cada persona respondiera con plena libertad: si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16:24. Los apóstoles siguieron fielmente ese modelo de servicio, exhortando con mansedumbre y guiando a los creyentes hacia una fe consciente, libre y voluntaria. Hoy, en la continuidad de la obra de Cristo, el ministerio del apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García mantiene ese mismo principio guiando a la Iglesia del Señor a través de la doctrina de Jesucristo al conocimiento de Dios. Mateo 11, 28-29. Nota al expositor: esta cita muestra el carácter libre y compasivo de Cristo. No obliga, invita, no somete, alivia, no manipula, sino que conduce al descanso y a la paz mediante una comunión voluntaria y consciente con Él. 2 Corintios 1:24. Conclusión. El libre albedrío y la fe son dones sagrados otorgados por Dios al ser humano. Ambos implican el ejercicio de la voluntad, la capacidad de decidir con conocimiento y el respeto absoluto a la autonomía personal. La vida espiritual en la Iglesia se desarrolla en un ambiente de transparencia, verdad y respeto a la conciencia individual. El Evangelio no manipula, transforma, no impone, invita, no controla, inspira a agradar a Dios por amor. Nuestra vida cristiana no está guiada por manipulaciones ni prohibiciones, sino por decisiones libres, conscientes y responsables, nacidas del deseo profundo de seguir a Cristo con amor y gratitud. Sentir amor y reconocimiento por la elección es un regalo de Dios que nos llena de libertad y sentido. Presentación apostólica. Así es que, somos gente que hemos crecido con reglas. Que dentro de nuestros principios y valores está el entender que, en todas las cosas, sea en la escuela o en la empresa hay reglas. Todos nos sujetamos a nuestra escuela, a nuestros trabajos, a nuestras asociaciones que pertenecemos. En todo hay una constitución que regla y que da orden a todas las cosas, y cuando queremos ser parte de aquello, estamos dispuestos y de acuerdo a sujetarnos. Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García, Durango, 8 de marzo de 2018.